Nuevamente, gracias hermanos por estar conectados esta mañana. Hoy tenemos un mensaje un poco delicado. Empezaré dándole el título del mensaje: Malas noticias, buenas noticias. Ese es el título del mensaje. Estamos basando la enseñanza el día de hoy en el libro de Santiago, capítulo 4, igual que la semana pasada, pero ahora del versículo 4 al 6. Creo que no le mencioné el domingo pasado, pero esta es una serie, ¿verdad?, de 4 mensajes. Y la serie se llama Para resolver conflictos. Para resolver conflictos. Y estamos en esa serie de enseñanzas, ¿verdad? Por ahí pasé. Por alto darle el nombre de la serie la semana pasada. Y hemos estado aprendiendo del capítulo libro de Santiago. El domingo pasado mencionamos que no fue una situación única cuando Santiago abordó el problema de lo que estaba ocurriendo en la iglesia, ¿verdad? Las disputas, los conflictos ahí entre los creyentes, a quienes él les escribió, ¿verdad? Perdón. La sección aquí va hasta el versículo 12, como habíamos mencionado, ¿verdad? Pero se aplica a todos nuestros conflictos relacionales, ¿verdad? Ya sea en la iglesia, ya sea ahí en casita, en el hogar. Pero por razones del tiempo solo pudimos tratar con los versículos del 1 al 3, si usted recuerda. Hoy lo haremos a partir del 4 al 6. Me gustaría recordarles el flujo de toda la sección, del 4 al 12, del 1 al 12. ¿Sí? La idea general de esos 12 versículos se puede resumir de esta manera: para resolver conflictos, arrepiéntete de tu egoísmo, de ese egoísmo pecaminoso, y humíllate ante Dios. Pero dentro de esos 12 versículos hay 4 secciones, la cual ya vimos una la semana pasada. Hoy veremos la segunda, ¿verdad? Pero dijimos que del 1 al 3 Santiago nos dice que para resolver conflictos tenemos que juzgar nuestros motivos egoístas, y eso ya lo estudiamos, ¿verdad? El día de hoy me dice Santiago que para resolver conflictos me debo de alejar del mundo, de dar una total lealtad a Dios y de una manera humilde buscar su gracia, ¿verdad? Próxima semana, primero Dios, estaremos hablando acerca de otro tema de ese pasaje. Dice Santiago ahí que para resolver conflictos tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y en la presencia de Dios arrepentirnos de todas nuestras faltas, de todos nuestros errores. Y ahí por último, del versículo 11 al 12, él dice que para resolver conflictos dejemos de juzgar a los demás y sometámonos a la palabra de Dios. La razón por la cual le doy estas secciones de este contenido es para que, si usted en casita tiene tiempo, lea esa porción del capítulo 4 de Santiago y esté preparado para lo que viene, ¿verdad? Hoy podemos ver la segunda sección, donde Santiago dice que para resolver conflictos, dice, aléjate del mundo, da tu total lealtad a Dios y humildemente busca su gracia. Amado Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque no vuelve vacía. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe mientras aprendemos una lección más que proviene de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. No quite su dedo de ahí de la página donde está el capítulo 4 de Santiago, ¿sí? Habrá otros versículos de apoyo que le daré, usted los puede anotar. Pero déjeme decirle que ahí en el versículo 1 de Santiago, el capítulo 4, él hizo la pregunta: ¿qué está causando las disputas y peleas entre ustedes? Pero luego responde la pregunta diciéndonos que son nuestros malos deseos. Son esos los que causan estas peleas y también las discusiones. Y esos malos deseos son esos deseos egoístas que nos hacen querer lo que no tenemos
o lo que no podemos tener, y por ahí estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Por ahí vamos a mentir, por ahí vamos a regañar a alguien, ¿verdad? Por ahí vamos a ridiculizar a alguien. Por ahí nos avergonzaremos o avergonzaremos a alguien. Por ahí usaremos el trato del silencio, ¿verdad? Ojo, esposos, ¿sí? Por ahí gritaremos, por ahí quizá manipularemos e incluso vamos a llegar a abusar de otros verbalmente, emocionalmente, físicamente, para obtener lo que queremos. Todo eso está en los versículos del 1 al 3, como lo vimos la semana pasada. Pero comenzando en el versículo 4, Santiago nos dice cómo se siente realmente acerca de todo esto. Nos dice que esas peleas y esas discusiones, que son el resultado de nuestros deseos egoístas, son un indicio de algo mucho más peor. Por ahí mencioné que en este capítulo 4, la manera como está hablando Santiago es como si se dispusiera a usar su pie para pisar nuestros dedos, nuestro dedo de nuestro pie, ¿verdad? Pero mencioné que conforme avanzaba, no solamente nos pisaba un dedo, nos pisaba todos y de ambos pies. Déjeme decirle que ahora aquí en el versículo 4 en adelante, Santiago está a punto de, en lugar de usar su pie para pisotear nuestros dedos de los pies, está dispuesto a usar un martillo. Y dicho esto, pues veamos Santiago 4:4. Nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué dice? Gente adúltera. ¿No saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? ¿Sí? Y me gusta cómo lo pone la versión Reina Valera actualizada. ¿Sí? Él dice, por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Pero luego dice Reina Valera actualizada, o suponen que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Y dice al final, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando menciona esa frase, por eso dice, es porque Santiago se estaba refiriendo a lo que ya estaba escrito de la palabra de Dios. ¿Sí? Se fue hasta Génesis, se fue a Levítico, se fue a Números. ¿Sí? Inclusive se fue a Lucas. Pasajes donde podemos encontrar que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y hoy les voy a dar dos cosas, ¿verdad? Malas noticias y buenas noticias, lo cual es el título de este mensaje el día de hoy. Malas noticias y buenas noticias. La mala noticia es muy mala, ¿sí? Esta mala noticia es tan mala que algunos de ustedes no creerán que es verdad, ¿sí? Cuando yo lo leí no lo creía. Cuando lo leí la primera vez, porque lo leí ligeramente. Es por eso que yo recomiendo que cuando usted va a leer la palabra, ore al Señor y pida la presencia de su Espíritu Santo. Su entendimiento va a ser muy diferente a lo que leyó así ligeramente. ¿Sí? Entonces, es difícil de creer lo que me está diciendo aquí Santiago, en ese versículo 4 y en adelante. ¿Sí? Usted puede creer que es verdad sobre otra persona, pero no sobre usted mismo, no sobre mí mismo. Y las malas noticias van a ser realmente malas. ¿Sí? Y después de las malas noticias le voy a dar una muy buena noticia. Lo que hace que las buenas noticias sean tan buenas es que las malas noticias son tan malas. Y las buenas noticias son tan buenas que a algunos de ustedes les resultará difícil creer que es verdad. ¿Sí?
Déjeme empezar con las malas noticias. ¿Sí? Necesitamos saber, ¿verdad?, lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué había en el corazón del Señor cuando puso estas palabras en Santiago? Hoy lo estamos viendo, ¿verdad? Déjeme decirle que les amo, ¿verdad? Y les voy a decir la verdad. No me voy a contener, pero voy a decir las cosas como son. Esto quizá le vaya a doler, ¿verdad? Y lo haga sentir incómodo, ¿verdad? Pero a ti y a mí se nos dicen tres cosas sobre nosotros mismos. Tres cosas. Y estas tres cosas son el resultado de esos malos deseos de los que acaba de hablar Santiago en esos versículos iniciales del capítulo 4. La primera cosa que me dice el Señor a través de Santiago, a partir del versículo 4, me dice, eres un adúltero. Primero, has cometido adulterio contra Dios. Me incluyo yo. Hemos cometido adulterio contra Dios. Eso significa que por ahí hemos deseado algo más en lugar de desear a Dios. Y Santiago aquí lo dice a quemarropa. Déjeme decirle que el término quemarropa está relacionado con literalmente que si a alguien le disparan muy de cerca, tan cerca, que el fuego que sale del arma alcanza a quemar la ropa al que le dispararon. ¿Sí? Entonces Santiago aquí está disparando a quemarropa. Dice, adúlteros. Yo traté de buscarlo en varias versiones, ¿verdad? Ese versículo, y todas coinciden con la misma palabra. Claro, hay 2 o 3 versiones que dice infieles, lo cual no tiene mucha diferencia. ¿Sí? Nuestros deseos egoístas conducen al conflicto unos con otros, pero también conducen a un conflicto más serio, aquel que es contra Dios. El conflicto entre tú y yo muestra que por ahí tenemos corazones egoístas, ¿verdad? Pero también es una señal de que tenemos corazones adúlteros. Espiritualmente, hermanos, les somos infieles a Dios. Recuerden que estamos hablando de malas noticias. ¿Sí? Las imágenes aquí son poderosas. ¿Sí? Debemos pensar por ahí una palabra, el horror, ¿verdad?, de un esposo o una esposa cuando descubre a su pareja, ¿verdad?, por ahí en medio de una aventura. Tristemente a mí me tocó, a nosotros nos tocó hablar con una hermana en Cristo, que sospechaba infidelidad de su esposo. Las lágrimas a mí en lo personal me conmovieron. Desgraciadamente para el esposo y para la relación, pues la nueva tecnología trabajó en su contra. Ella localizó dónde estaba con un teléfono iPhone. ¿Sí? Es muy fácil localizar a la persona si la persona no desactivó ese pequeño detallito ahí en el teléfono. Y ella llegó a la puerta del lugar donde él estaba. Lo malo es que ese día ella no pensó y llevaba a su hija consigo. Tremenda experiencia para la hija también. Pero sí, ponga ese cuadro en su mente, ¿verdad? Es horror. Es esposo o esposa descubriendo a su cónyuge en medio de una aventura. Santiago dice que un comportamiento tan horrendo describe con precisión lo que hacen los cristianos cuando le dan la espalda a Dios. Y déjeme le doy un ejemplo de darle la espalda a Dios. Usted por ahí tiene un jefe muy rígido, ¿verdad? Muy persistente. Y por ahí él le preguntó ya cuando era la hora de salir del trabajo si usted completó el trabajo que se le había asignado. Usted sabe que no lo terminó, pero usted se atreve a decirle que sí. Se oye como cualquier cosa, ¿sí? Estamos mintiendo sobre algo que podría revelar nuestro carácter. Pero más triste aún
es que le estamos dando la espalda a Dios al no obedecerle. Que el Señor me dice que mi sí sea sí y mi no sea no, no importando las consecuencias. Es un ligero, sencillo ejemplo de lo que es darle la espalda a Dios. Por allí en Jeremías 3:20, ¿verdad? Tenemos un vistazo de esto cuando Dios le dijo a su pueblo. Él les dijo, yo lo busqué en la Reina Valera, ¿verdad? Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. Pero ustedes me han sido infieles, dice pueblo de Israel. Y en la nueva versión internacional dice, me han sido como una esposa infiel que ha dejado a su esposo. Piensen eso. Pero hay un cónyuge amoroso, afectuoso y compasivo. Descubre que la persona a la que ama le ha sido infiel. Esto es lo que sucede cuando nos elegimos a nosotros mismos, nuestras ideas, nuestras decisiones sobre lo que Dios me ha dictado en su palabra. Esto es lo que sucede cuando valoramos los valores del mundo en lugar de valorar, de darle valor a la palabra, a los valores de Dios. Santiago me está diciendo a usted y a mí que nos convertimos en adúlteros espirituales. Hay una versión de la Biblia que se llama versión amplificada y la estaba leyendo y esta versión trata de captar esta idea con más detalle. Porque ahí, cuando se refiere a Santiago 4:4, dice, ustedes son como esposas infieles que tienen relaciones amorosas ilícitas con el mundo y rompen su voto matrimonial con Dios. Esa es la versión amplificada de la Biblia. No me gusta mucho incluir pasajes de esta versión, pero en esta ocasión está muy apropiado el versículo. Sí. Nos da un gran ejemplo de lo que estamos haciendo cuando le decimos no a Dios y sí a nuestra propia idea, sí a nuestro propio entendimiento. Hermanos, cuando elegimos ser egoístas y por ahí hacer nuestras propias cosas, aparte de Dios, le estamos siendo infieles a Él. Y cuando aplicamos los valores del mundo y perseguimos las cosas de este mundo, estamos siendo promiscuos espiritualmente con Dios. Por ahí busqué la palabra promiscuos en un diccionario, ¿verdad? Viene del latín promiscuos. Y por ahí me dice que es un adjetivo, número 1, ¿verdad? Que es promiscuo significa que está mezclado de manera confusa y heterogénea, o revuelto, o indiferenciado. La segunda entrada me dice que es algo que tiene dos sentidos o usos equivalentes. ¿Sí? Y la tercera dice, se aplica, la palabra promiscuo, ¿sí? Se aplica a la persona que mantiene relaciones sexuales con otros sin que sean estables. Wow. Santiago me dice que estamos siendo promiscuos espiritualmente con Dios. Entonces, por ahí, hermanos, nuestros malos y egoístas deseos hacen que nos convirtamos, que pasemos a ser adúlteros espirituales. Esa es la primera cosa de esas tres que le mencioné, que me está diciendo Santiago, eres un adúltero. La segunda cosa me está diciendo, eres un antagonista. Eres un antagonista. ¿Por qué dice esto Santiago? Me está diciendo que he tratado a Dios como a un enemigo. ¿Sí? Le repito el versículo 4 del capítulo 4 de Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eres un antagonista, me dice Santiago. Eso significa que
que tú y yo hacemos lo que queremos en lugar de lo que Dios quiere. Santiago recalca aún más, dice, ¿no te das cuenta de que ese amor, amistad, ese deseo de estar con el mundo te aleja de Dios? Y no solo hay distancia entre tú y Dios en tu relación, lo pones en la posición de ser tu enemigo. Y lo repite ahí Santiago, ¿verdad? Dice, si quieres ser amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Pero antes de continuar, déjeme aclarar algo. Hay una diferencia entre ser amigo de la gente mundana y ser amigo del mundo. Espero no confundirlo. ¿Sí? Una diferencia entre ser amigo de la gente mundana y ser amigo del mundo. Cuando por ahí eres amigo de la gente mundana, estás haciendo lo mismo que Jesús hacía. Él era amigo de los pecadores y mucha gente lo acusaba por ello. Pues aquí la frase amistad con el mundo se refiere a adoptar y a abrazar los valores del mundo. Y abrazar los valores, las creencias y prácticas del mundo dejan a Dios fuera de nuestras vidas. Amistad con el mundo significa que administras por ahí, no sé, tu dinero a tu manera, sin importar lo que Dios diga sobre tus finanzas en su palabra. Porque hay conceptos financieros en la palabra. ¿Sí? Amistad con el mundo significa que por ahí te acercas o tienes ese acercamiento sobre tu sexualidad en una manera muy tuya, sin considerar lo que Dios tiene que decir al respecto. Amistad con el mundo significa que tu creencia acerca de las cosas espirituales, por ejemplo el cielo, el infierno, la salvación, se basan en tus emociones o quizá en la ciencia, sin considerar lo que Dios tiene que decir al respecto. Entonces, hermanos, amigo que me escuchas esta mañana, amigo que estás viendo o escuchando este video, este audio, cuando eres amigo del mundo, básicamente estás viviendo tu vida como si Dios no existiera. Le estás dando a Dios el trato del silencio, ¿sí? Yo tenía esa mala costumbre, ¿verdad? Me enojaba con mi esposa y por ahí duraba medio día sin hablarle. ¡Wow! ¡Qué estupidez! ¿Sí? Pero con nuestro comportamiento, eso es lo que estamos haciendo con nuestro Dios, el trato del silencio. Sabes que Él está ahí, en la habitación, ¿verdad? Pero nunca lo reconoces ni hablas con Él. Y simplemente lo ignoras por tu forma de vivir. ¿Sí? Por ahí estamos comenzando a tratar a Dios como si hubiera hecho algo malo y ahora Él fuese nuestro enemigo. Por eso Santiago dice, ¿no te das cuenta de que la amistad con el mundo te convierte en enemigo de Dios? Si quieres ser amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Es lo que dice por ahí Santiago. En el libro de Colosenses tengo un versículo aquí, capítulo 1, versículo 21. Me dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Ve cómo vincula las malas obras con el estar alejados de Dios? Romanos 5:10 también dice algo similar, lo puede usted leer en casita. Entonces ya Santiago me dijo, eres un adúltero. Me acaba de decir, eres un antagonista. Y esa tercera cosa que él me quiere decir en estos versículos es, eres audaz. ¿Por qué audaz? Porque has hecho caso omiso de lo que Dios dice. Esto significa que ignoras la palabra de Dios. ¿En lugar de qué? En lugar de obedecerla. Y es por eso que Santiago hizo la pregunta
vamos a decir, retórica, ¿verdad? En el versículo 5, donde dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En otras palabras, le está diciendo, ¿crees que las Escrituras no tienen significado? Has leído por ahí la Biblia y has escuchado los sermones, ¿verdad? Y tal vez incluso has participado por ahí de estudios bíblicos e inclusive quizá por ahí a alguien le has compartido la palabra de Dios. ¿Sabes lo que dice acerca de administrar tus finanzas o cómo te ha bendecido Dios? Pero lo has ignorado, ¿verdad? ¿Sabes lo que dice sobre la sexualidad? Pero por ahí deliberadamente has hecho lo que quieres. ¿Sabes lo que dice acerca de amar a los demás? Pero por ahí aún seguimos chismeando, calumniando, odiando a los demás. Hay consecuencias con ser amigo de los valores del mundo. Y aquí Santiago nos hace esas 3 preguntas o 3 en una, ¿verdad? ¿Piensas acaso que las Escrituras no tienen significado? ¿Piensas acaso que la palabra no tiene valor? ¿Crees tú que la palabra de Dios no crea un impacto en tu vida? Y la respuesta para esas 3 preguntas es sí. Las Escrituras tienen significado, las Escrituras tienen valor porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía porque crea impacto en aquellos que la reciben. No que por ahí la oyeron, que la recibieron. En resumen, hermanos, acerca de este punto de las malas noticias, déjeme decirle que Santiago acaba de usar ese martillo, pero en nuestros 2 pies, dedo por dedo. Es doloroso escuchar lo que acabamos de escuchar, pero es la realidad. Véase al espejo. Y ahí en casita, pregúntele a la persona que ve en el espejo, ¿he sido realmente amigo de Dios todo este tiempo? Y por ahí el Espíritu Santo le va a recordar en qué ocasiones usted le dio la espalda al Señor. Pudo haber sido un detalle por ahí que no lo consideramos muy grande, ¿verdad? Que no tuvo trascendencia. Pero para mi Señor no hay pecado pequeño, no hay pecado mayor, no hay pecado de colores, pecado blanco, pecado rosa, no. La palabra es drástica en ese punto. Pecado es pecado. Pecado nos aleja de Dios. Pecado es una gran barrera entre la eternidad y el hombre. ¿Sí? Nos llamó Santiago adúlteros espirituales, que significa que le somos infieles a Dios, pues amamos a alguien o a algo más que a Él. Nos ha llamado antagonistas espirituales porque tratamos a Dios como un enemigo o como simplemente Él no existiera. Él nos ha llamado espiritualmente audaces al ignorar que la palabra de Dios, hermanos, tiene que decir como si no tuviera significado o impacto en nuestras vidas. Esa es la mala noticia. La buena noticia es la siguiente. Déjeme dársela. Si usted lo quiere anotar, anótelo. En un papel sería recomendable, pero si lo anota en su corazón, sería aún más importante y crearía mejor efecto. La buena noticia es que Dios es un Dios celoso. ¿Sí? Eso significa que Dios le ama y me ama, te quiere y me quiere. Si usted ve bien el versículo 5, ¿verdad? Que es un versículo que ha tenido por ahí controversia, ¿verdad? Usted podrá ver la luz de lo que hay en el corazón del Señor. Él dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Porque Santiago se estaba refiriendo a lo que ya estaba escrito hasta ese entonces. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. A lo largo de la palabra
hay referencia a este versículo. Pero si usted busca las referencias a este versículo, están hablando de lo malo que es el corazón humano. ¿Sí? Están hablando de que el hombre siempre tiende a la maldad. Es por eso que Él puso su espíritu en nosotros, por ese celo. Y yo no me estoy atreviendo aquí a explicar este versículo porque teólogos súper estudiosos de la palabra aún no se ponen de acuerdo en lo que realmente significa este versículo. ¿Sí? Pero viéndolo con cuidado, leyendo las referencias, me está diciendo, a pesar de que tu espíritu tiende a hacer el mal, yo puse mi espíritu en ti porque te celo, te quiero para mí, te amo. Mi Hijo Jesús lo demostró en la cruz. De tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios es un Dios celoso. Esa es la nueva y la buena noticia, ¿verdad? Sí. Las Escrituras dicen que a Dios le apasiona que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros le sea fiel. Ese es un verso que suena extraño, se lo repito, ¿verdad? Pero por ahí hay otras traducciones. Y busqué varias y encontré una, ¿verdad? Que aunque estaba en inglés, pude captar por ahí el significado, ¿verdad? Dice esa versión, Él anhela celosamente el Espíritu que ha hecho que habita en nosotros. ¿Sí? Y déjeme decirle, hermano, también que esta pasión que Dios tiene por nosotros es una pasión celosa, pero no los celos comunes que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Esto es algo más elevado y es bueno. Yo le recuerdo nuevamente ese pensamiento que tuvimos hace unos minutos, ¿verdad? Piense en el dolor y la tortura interior de la persona que es traicionada por su cónyuge, por su pareja infiel. Esa pareja que cuenta con la verdad. Yo le soy fiel, pero él me es infiel. Y esto es lo que el Espíritu de Dios siente con respecto a nuestros corazones, que por ahí han decidido amar los valores del mundo. Piensen en esa pareja joven que se acaban de casar, ¿verdad? Por ahí se aman, se ve que se aman, pero en algún momento la esposa es atraída por otro hombre que realmente no la ama y solamente la quiere a ella. El esposo ama a su esposa y está celoso del afecto de su esposa hacia otro hombre. ¿Por qué? Porque ella es su esposa. Él la ama y la quiere de vuelta, incluso después de la probable aventura, ¿verdad? Incluso después de que ella haya cometido quizá adulterio. ¡Wow! Santiago nos está diciendo que a pesar de que hemos cometido adulterio con el mundo, adulterio espiritual, a pesar de que hemos dado ese trato del silencio o trato silencioso a Dios, y lo hemos por ahí tratado con frialdad, a pesar de que hemos ignorado nuestros votos hacia Dios, Él todavía quiere que retrocedamos. Él está celoso de ti y de mí. Él te ama, Él me ama. Él nos anhela celosamente. Dios nos quiere, a pesar de que le hemos hecho algunas cosas horribles por ahí. Esas, hermanos, son buenas noticias. ¿Sí? Cuando Dios dice algo como, nunca te dejaré ni te desampararé, lo dice en su palabra, créame que lo dijo en serio. Incluso si para usted no le pareció que lo estaba diciendo en serio. Y hasta el día de hoy las palabras del Señor me revelan su carácter y su amor por nosotros. Y es otra frase que usted debería de llevarla con usted a donde quiera que vaya. Nunca te dejaré ni te desampararé. Le doy otra noticia buena. Dios es un Dios misericordioso. ¿Sí? También lo es. No solamente es celoso, pero misericordioso. ¿Qué significa esto? Significa que Dios te perdona y te acepta.
Vaya conmigo al versículo 6, por favor. Me está diciendo, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, refiriéndose a la escritura ya escrita hasta ese entonces, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted por ahí posee una Biblia de estudio, por ahí va a haber una pequeña letrita que lo va a llevar a otros versículos, donde usted puede leer precisamente lo mismo, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esas referencias los van a llevar hasta el Génesis, al Levítico, en Lucas, en Mateo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y él da gracia, pero con generosidad. Y como dicen las Escrituras, Dios está completamente en contra de los que la soberbia es su arma de lucha. Pero su corazón amante hacia sus hijos provee esa gracia al que es humilde de corazón. Yo ahora le pregunto, ¿por qué Santiago necesitaría recordarnos a ti y a mí acerca de la gracia de Dios en este momento? ¿Alguna vez has hecho algo en lo que necesitas pedirle perdón? No solamente a Dios, pero a alguien, ¿verdad? Y tú esperas que esa persona sea amable y te perdone cuando hables con ella. Santiago sabe que cuando pecamos y le echamos la culpa a Dios, pensamos que a Dios ya no le agradamos, que ya no nos ama o que ya no nos quiere. Aquí Santiago te está recordando que Él es misericordioso, que perdona, que ama, ¿sí? Que acepta y que es un buen Dios. Y a pesar de que hemos estado engañando a Dios de una u otra manera, le hemos estado siendo infiel. Y hemos estado conviviendo con los valores del mundo y viviendo como si Dios no existiera. Y quizá por ahí haciendo cosas que sabemos que rompen el corazón de Dios. Otra buena noticia, Dios todavía te ama. Dios todavía te perdona. Dios todavía te quiere. Dios todavía te acepta. La gracia de Dios es mayor que tu pecado o el mío. Dice la palabra que su misericordia es nueva cada mañana. Yo espero que el escuchar las malas noticias no lo haya puesto a usted en un estado de tristeza o que le haya provocado un sentido de culpa. Pongamos esas buenas noticias encima de la mala noticia, ¿verdad?, que nos da Santiago. ¿Sí? Son solamente 3 versículos. Segunda parte de esta serie, resolviendo el conflicto. Pero parte del gran conflicto que tenemos entre Dios y nosotros es que no creemos en su amor. No creemos plenamente en su celo por nosotros. Y aún más no creemos que todavía Él nos acepta. Tal vez por ahí tuviste alguna dificultad con alguien, no ha habido perdón. Tal vez por ahí cometiste un acto que ya el Espíritu Santo redarguyó en tu corazón y te sientes mal, te sientes sucio, te sientes sucia. Tal vez por ahí tu relación con tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu hijo o tu hija, no es la que esperabas y te estás echando la culpa de ello. Puede que sea verdad, pero la buena noticia lo cubre todo. La buena noticia de que tenemos un Dios celoso y un Dios misericordioso apaga cualquier fuego que nos esté causando dolor.
Por eso le dije al principio, usted no va a creerlo. O va a creer que esto no es para usted, que tal vez sea para alguien más. Pero por los ejemplos que he dado, aún las más insignificantes cosas en nuestro entender que hemos hecho, que tal vez Dios no se ocupe de ello, sí lastiman el corazón de Dios. Porque aún la mentirita más pequeña en nuestros estándares es darle la espalda al Señor. Cuando el Señor me ha dicho en su palabra que mi sí debe de ser sí y mi no debe de ser no. Cuando el Señor me ha dicho en su palabra, yo voy contigo, no necesitas mentir. Y si hay consecuencias, yo sigo contigo. Eso es fidelidad. Los valores de mi Señor tienen más valor que los valores del mundo. Concluyamos con lo siguiente, hermanos. Hay una versión de la Biblia que se llama El Mensaje y busqué algo acerca de este pasaje, ¿sí? Y descubrí que realmente capta el corazón de lo que dice Santiago en el resto de las versiones, ¿verdad? Sobre todo en la Reina Valera que yo uso para preparar un estudio, un mensaje. Esa versión dice, si usted sigue la lectura en su Biblia del 4 al 6, escuche lo que dice la versión El Mensaje. Dice, estás engañando a Dios. Si todo lo que quieres es tu propio camino, coqueteando con el mundo cada vez que puedes, terminas siendo enemigo de Dios y su camino. ¿Y crees que a Dios no le importa? El proverbio dice que es un amante ferozmente celoso. Y lo que da el amor es mucho mayor que cualquier otra cosa que puedas encontrar. Es de conocimiento común que Dios va en contra del orgullo obstinado. Dios da gracia al humilde dispuesto. Por ahí un predicador y un peluquero, el cual era ateo, caminaban una vez por un barrio pobre, por un barrio alejado de la ciudad, ¿verdad? Un barrio bajo de la ciudad. Y ese barbero, ese peluquero, ¿verdad?, le dijo al pastor, al ver al grupo de hombres, mujeres que estaban por ahí viviendo en una carpa, bajo un cartón, bajo un puente por ahí, ¿verdad? Le dice este hombre ateo, yo por eso no puedo creer en un Dios de amor. Porque si Dios fuera tan amable como usted, pastor, dice, no permitiría toda esta pobreza, toda esta enfermedad, toda esta miseria. No permitiría que estos pobres vagabundos, ¿verdad?, fuesen adictos a las drogas y a otros hábitos que destruyen el carácter. No, dijo, definitivamente yo no puedo creer en un Dios que permita estas cosas. Por ahí el ministro guardó silencio, ¿verdad? Hasta que por ahí mientras caminaban se encontraron más de cerca con un hombre que estaba por ahí especialmente desaliñado y sucio. Su cabello por ahí largo colgaba, ¿verdad?, de su cuello, ¿verdad? Y por ahí su barba estaba sucia y larga, sin cortar. Entonces el pastor le dijo al peluquero, no creo que usted pueda ser un buen peluquero, porque si no, usted no permitiría que este hombre siga así, caminando por este barrio sin cortarse el pelo, sin afeitarse. Obviamente el peluquero se indignó porque él se había autoproclamado el mejor peluquero de la ciudad. Y respondió, ¿por qué culparme por la condición de ese hombre? Yo no puedo evitar que él esté así. Él nunca ha venido a mi peluquería. Yo muy bien podría arreglarlo y hacerlo parecer un verdadero caballero.
Entonces el pastor buscó los ojos de este hombre que no creía en Dios, ¿verdad? Y con una mirada penetrante le dijo, entonces tú no culpes a Dios por permitir que estas personas continúen en sus malos caminos, cuando la invitación a venir a Él está abierta. Y es una invitación constante para venir y ser salvos. La razón por la cual estas personas son esclavas del pecado y los malos hábitos es porque rechazan a aquel que murió para salvarlos y liberarlos. La razón por qué ese hombre se encuentra así es porque no ha acudido a ti, que sabes cómo mejorarlo. No culpes a Dios. Hermanos, es hora de volver a Dios. ¿Sí? En una frase muy sencilla y que es parte de mi oración, le quiero decir, hagamos las cosas bien y mejor. Entreguemos en espíritu y en verdad nuestra vida al Señor Jesús. Reconozcámoslo como el Señor de nuestra vida. Acudamos a Él. Él es un caballero, Él toca la puerta y llama. Dice la palabra que si tú le abres y le dejas entrar, Él cenará contigo y tú con Él. Pasarán un tiempo maravilloso. Pero si no le abres, Él tal vez se canse de tocar y se vaya a tocar por ahí otra puerta. Si alguien te compartió este audio, este video, y aún no has entregado tu vida al Señor Jesús, aún no lo has reconocido como el Señor de tu vida, me gustaría guiarte en una pequeña oración. Dile al Padre, Dios misericordioso y Padre bueno, vengo delante de tu presencia pidiéndote misericordia y perdón. Perdón por mis faltas, perdón por mis pecados. Me quiero hacer tu amigo. Te pido también que limpies mi corazón de toda iniquidad mediante esa sangre derramada por tu Hijo Jesús en el Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permite que tu Santo Espíritu more en mí y me guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta pequeña oración, considérate salvo. Si la has hecho de corazón, busca y acude a una congregación donde se predique la palabra de Dios, en la que la palabra del hombre no intervenga, solamente la de Él. Y crece en tu relación con el Señor. Como dije anteriormente, es hora de volver a Dios. Hagamos las cosas bien y mejor. Cierra sus ojos, por favor. Amado Señor, perdón, Padre. Perdón por todo aquello que hemos hecho y te ha ofendido. Perdón por aquellos malos pensamientos, aquellas malas ideas, esos malos deseos. Reclamamos a esta hora tu misericordia, tu celo de amante perfecto para con nosotros y por nosotros. Y pedimos, Padre, de tu gracia. Tu palabra me dice que tu misericordia es para siempre. Tu palabra me dice que has decidido caminar con nosotros mientras nosotros te lo permitamos, Señor. Aleja de nosotros, Padre, lo que el mundo ofrece. Tu Hijo Jesús enseñó a orar y Él dijo, guárdanos del mal. No nos dejes caer en tentación. Y hoy, Padre, recalcamos esa petición ante ti. Gracias, Padre, por aquellos que han hecho una oración de fe a esta hora. Gracias, Padre, por mis hermanos que hoy atendieron este llamado. No permitas que tu palabra vuelva vacía. Danos una semana de bendición, de provecho. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén, Señor. Amén, Padre.